Le saluda a su sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore desde San Miguel de Tucumán, Argentina. Vamos a continuar hoy con el libro de los Hechos. Gozosos en la espera. Así lo titulé hoy al estudio. Vamos a abrir en el capítulo 1, versículo 9. Vamos a comenzar leyendo. Luego que el Señor les había encargado de ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y otra versión dice, después de decirle eso, vieron con sus propios ojos cómo era elevado hasta que una nube le ocultó de su vista. Este breve pasaje nos va a mostrar, según algunos estudiosos, dos ideas las más difíciles del Nuevo Testamento. Y yo diría, quizás no las más difíciles del Nuevo Testamento, sino las más debatibles. Y específicamente en estos tiempos finales, en estos tiempos últimos. Vamos a empezar a analizar la primera, que es justamente lo que acabamos de leer acerca de la ascensión. Y recordemos que Lucas está escribiendo y que él es el único que nos va a contar la misma, o sea, referente a la ascensión, y dos veces. Vamos a ir viendo en el Evangelio, capítulo 24, el Evangelio de Lucas, versículos 50 al 53. Dice: y los sacó Jesucristo fuera a sus discípulos hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Este es el primer texto que hace referencia a Lucas con respecto a la ascensión, y luego aquí, en Hechos capítulo 1, del versículo 9 al 11, del cual lo vamos a ir desglosando. Ahora bien, la ascensión sabemos que no es algo que tengamos motivos para dudar, por lo menos los cristianos. Porque aquel que tiene duda de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo será alguno que realmente no cree en Jesucristo por fe y en todo lo que en su palabra está escrito. Entonces, si nosotros no dudamos, hay dos razones fundamentales. Vamos a analizar la primera. Y es que era necesario que hubiera un momento final en el que Jesús volviera a la gloria que era suya. Recordemos que Jesucristo, cuando bajó a la tierra, se despojó, dejó la gloria que tenía allá en el cielo y bajó como un simple siervo. El siervo sufriente, del cual hicimos varias prédicas con respecto al siervo sufriente. Sería interesante, puedes revisarla, para que puedas entender la misión de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Entonces, era necesario que Él volviera a esa gloria de la cual se había despojado, la cual había dejado. Y los 40 días de las apariciones después de la resurrección ya se habían cumplido. Entonces podemos comprender que aquel tiempo no podía prolongarse indefinidamente. Recordemos que el Señor Jesús, después de haber sido resucitado, fue glorificado. El Padre nuevamente lo glorificó. Entonces ese periodo después de la resurrección no podía seguir prolongándose más, porque mientras Él estuvo en la tierra, estuvo a la manera nuestra, a la forma, a la imagen y semejanza nuestra. Y ahora, después de haber resucitado, su Padre ya lo vuelve a glorificar. Entonces tenía que haber realmente un final definitivo. Había sido mucho peor que en realidad esas apariciones que Él hizo en un lado, en un tiempo, en esos 40 días. Luego de haber sido resucitado, se hubieran ido desapareciendo paulatinamente. Hubiera sido realmente difícil empezar a desaparecer hasta que queden en la nada, y que de pronto sus discípulos empezaran a buscarlo y empezaran a preguntarse: ¿dónde está el Maestro? ¿Dónde está Jesucristo? ¿Tú lo viste? No, no lo vi. Sí, yo lo vi. Entonces hubiera sido un poco triste
que la desaparición de él hubiera sido de esa manera, paulatinamente, de a poco, hasta que desapareciera rotundamente. Por eso era necesario que, como Jesús había entrado en el mundo en un momento determinado, cuando nació allí en Belén, también saliera de la misma manera. Es como, para entenderlo, como cuando nosotros nos despedimos de una persona que va a partir, que muere, definitivamente nosotros sabemos que ha muerto, y la vemos ya muerta, y sabemos que ha muerto, y nuestro corazón de cierta manera siente paz porque sabemos que se ha ido. Pero cuando alguien nos dice, ha muerto determinada persona, pero nosotros no vemos a la persona, es como que queda algo pendiente toda la vida. Entonces, en los discípulos tuvo que ser así. No podía quedar alguna duda en ellos, así como había entrado a la tierra de una manera visible, también se tenía que ir de una manera visible. La segunda razón es que si Jesús quería dar a sus seguidores una prueba irrefutable de que había vuelto a su gloria del Padre, la ascensión realmente era absolutamente necesaria. Pero vamos a notar algo, y es que cuando Lucas nos cuenta este suceso al final de su evangelio, él añade que los discípulos se volvieron a Jerusalén rebosando de alegría. Allí en Lucas capítulo 24, versículo 52, que recién lo leímos, dice que ellos volvieron a Jerusalén rebosando de alegría. A pesar de la ascensión, o a causa de ello, los discípulos estaban seguros de que Jesús no los había dejado solos, sino que estaba con ellos para siempre. Qué hermoso, hermanos. El maestro, el amigo, el compañero se había ido, y podríamos pensar que podrían haberse quedado ellos llorando, podrían haberse quedado entristecidos, angustiados, desesperados, pero sin embargo dice que ellos volvieron a Jerusalén rebosando de alegría. ¿Por qué? Porque el Señor le había a ellos dicho que iba a estar hasta el fin de los días acompañándolos. Entonces, ellos sabían que la presencia de Jesucristo iba a estar todo el tiempo. Entonces, en su corazón no sentían la soledad, no sentían el desapego, no sentían abandono, porque sabían que su presencia, aunque no física, iba a estar siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Y eso es lo que nosotros, hermanos, también tendríamos que pensar. Ojalá nosotros también no estemos tristes, sintiéndonos solos, sino rebosando de alegría como ellos se rebosaban de alegría por su presencia continua, el Espíritu Santo. Y por ahí yo me pregunto, cuando nosotros nos entristecemos en la tierra, que es humano, que es la parte humana, el entristecerse, el estar angustiados, desalentados, porque en el cielo nada de eso va a haber, entonces todo eso pertenece a la tierra, ¿por qué será, hermanos? Yo me pregunto porque aquí el maestro, el amigo, el compañero, el que era todo en su vida, se había ido. Lo habían visto irse, y no, digamos, cambiando de territorio terrenal, sino que se iba al cielo, donde sabemos que el que se va al cielo no puede volver. Entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo es la compañía del Espíritu Santo cada día cuando pasan situaciones? Y escuché a varias personas que comentan, o a veces cuando se ha tocado ministrar a personas, me han confesado que sienten que Dios no está con ellos. Y es triste a veces escuchar eso. Siento que la presencia de Dios no está conmigo. Siento que Dios me ha olvidado. Siento que Dios me ha desechado. Siento que Dios no me quiere. Son todas las palabras que a veces nosotros escuchamos de algunos cristianos que en momento de dificultad, en momento de aflicción, expresa su corazón. Entonces yo digo, qué importante es llenarnos de la presencia del Espíritu de Dios para que nos toque atravesar la situación que nos toque atravesar, no nos sintamos solos. Porque hay muchos cristianos que hoy están pasando soledad. Ya venimos hablando de tiempo en tiempo y sacamos a relucir siempre que hay cristianos que han sido despojados de todo, totalmente todo. No solamente lo material, sino lo afectivo, lo emocional, los lazos sanguíneos, su familia, su iglesia, su territorio, su nación, su cultura, todo. Pero sin embargo, ¿por qué siguen a Jesucristo? ¿Por qué siguen creyendo en Jesucristo? Porque es la presencia de Dios que está en ellos, que los hace sentir en paz, que los hace sentir abrazados, que los hace sentir enamorados.
como a veces nosotros le cantamos al Señor, que estamos sedientos de su presencia, que estamos hambrientos de su amor, porque realmente lo anhelamos, lo tenemos, pero lo anhelamos cada día más. Entonces, ese era el secreto por el cual Lucas pudo expresar en su evangelio que ellos volvieron a Jesús. No cabeza gacha, no llorando, entristecidos, sin hablarse entre ellos. Si volvían rebosando de alegría es porque se emanaba eso, porque alguien los vio. Porque cuando alguien ve a otra persona que está alegre, inmediatamente se da cuenta de que esa persona está rebosando de alegría, que es algo sobrenatural, que es algo diferente a lo que todos los días al diario vivir. Y hasta es contagioso, hasta deseamos nosotros estar como ellos y hasta a veces se nos pega la alegría de esa otra persona. Entonces así volvían ellos porque la presencia del Espíritu Santo ya estaba actuando en ellos, ya habían sido ministrados. En esa ascensión ya habían sido ellos ministrados, el corazón de ellos había sido ministrado. Qué importante dejarnos ministrar, hermanos, por el Espíritu de Dios. Cuando vienen aflicciones, cuando vienen momentos, cuando nos abandonan, cuando nos dejan, cuando nos menosprecian, cuando realmente sentimos soledad física, humana de las personas, sentir que nuestro Señor nos llena todo. El otro día, conversando con una persona, le decía, pero te está pasando eso porque no estás enamorada de Jesús. Y Dios te está permitiendo situaciones en tu vida porque quiere atraer tu atención. Estás muy dispersa, estás muy distraída de todas las cosas de la tierra, de todos los problemas, de todas las maldades, de todas las cosas que el mundo, con el príncipe de este mundo, nos quiere hacer y nos va a hacer. Porque nosotros no somos de este mundo, ni nada tenemos que ver con el príncipe de este mundo. Hay guerra, hay oposición de reinos contra reinos. Entonces tú estás afligida en todas esas situaciones de reino contra reino cuando el Señor te quiere atraer la atención. Porque nuestro Dios es celoso y quiere que estemos pendientes de Él, que estemos enamorados. Cuando una persona está enamorada de alguien, está pendiente de él. No le importa quién esté a su alrededor. No le importan las ofertas del alrededor. Porque su corazón pertenece a una sola persona. Su mente, sus pensamientos están direccionados hacia el amado o hacia la amada. Entonces, eso es lo que el Señor Jesús, yo le decía, quiere hacer con tu vida. Cuando vos te enamores de Jesucristo, no vas a estar llorando como ahora lo estás haciendo. Cuando el Espíritu Santo llene tu vida, no vas a estar dudando del amor de Cristo. Entonces, hermanos, a veces tenemos que revisar un poquito nuestra vida y ver cómo es la entrega nuestra hacia el que cantamos. A veces confesamos con nuestros labios que amamos. Que sea algo sincero, que algo sea verdadero cuando nosotros decimos, Señor, yo te amo. Que a veces lo cantamos porque sabemos la letra, porque nos hemos acostumbrado. Pero a veces lo cantamos porque realmente estamos enamorados, porque realmente sentimos. Bueno, esa era la administración que habían recibido y esa es la primera razón o causa por la cual fue escrito que estos discípulos pudieron volver de esa manera después de la ascensión. En segundo lugar, vamos a pasar a la segunda idea difícil del Nuevo Testamento según algunos teólogos. Yo diría también, y vuelvo a recalcar, la segunda idea debatible que está en la Biblia. Y yo pienso que esta es la principal en estos tiempos. En segundo lugar, entonces, este pasaje nos anuncia la segunda venida de nuestro Señor. Y ese es el tema más debatible. Y yo digo, qué triste. En mis tiempos se hablaba de un solo tema y en el cristianismo todos pensaban igual. Hoy en día tenemos que entrar con cuidado hacia algunos hermanos para ver de qué manera está pensando acerca de la venida del Señor. Porque la Biblia es muy explícita en este tema, pero ha sido tan distorsionado en estos finales tiempos, ya cuando el Señor está por sacarnos de la tierra, que hay miles de teorías acerca de la venida de nuestro Señor. Tenemos que recordar dos cosas. La primera es que no debemos especular sobre cuándo y cómo va a suceder. Esto es uno de los temas tristemente muy mal hoy en día predicado, muy mal entendido. No se puede especular sobre cuándo y cómo va a suceder. Han habido muchas especulaciones de personas que se han atrevido incluso, ¿cómo será la creencia firme que han tenido en su interior, que se han atrevido por las redes a subir días y fecha
de que nuestro Señor Jesucristo iba a volver. No debemos nosotros nunca especular, porque nuestro mismo Señor Jesucristo dijo cuando estaba en la tierra que ni siquiera Él sabía el día y la hora en que vendría el Hijo del Hombre. Para eso vamos a leer, para comprobar, en Marcos capítulo 13, versículo 32, que dice así. Jesucristo dijo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ni el Hijo. Y queremos nosotros, siendo menores que el Hijo, saber el día y la fecha en que el Hijo de Dios va a venir. La segunda referencia es que la segunda venida, parte integrante del Evangelio, que Dios tiene un propósito realmente para la humanidad y para el mundo. Porque realmente, hermano, la historia no es un conjunto desordenado, confuso, podríamos decir turbio, de casualidades que no van a ninguna parte, o sea, sucesos que van sucediendo en la historia y que no van para ningún lado. Sabemos que toda la creación se mueve hacia una culminación divina. Nosotros no creemos en la reencarnación, los cristianos no creemos en la reencarnación. Por lo tanto, nosotros sabemos que vamos a morir y nuestra vida culmina y termina en la tierra y comenzamos a vivir la nueva vida en la eternidad. No así los que creen que siguen viviendo en otras vidas. Nosotros los cristianos no creemos en esa teoría porque no tiene fundamento bíblico alguno. Sabemos que así como nuestra vida llega a una culminación, cielo y tierra, dice su palabra, pasarán. Lo único que no tiene culminación y que es eterna, dice, es mi palabra. Mas mi palabra es eterna y quedará ya en la eternidad como testimonio de todo lo que ha sucedido acá en la tierra. Entonces, cuando llegue esa culminación, Jesucristo será el juez y Señor de todo. Porque ahora nuestro Señor y Salvador ha venido a la tierra con un propósito de salvar. Ha venido como el Salvador, salvar a todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero cuando nosotros estemos en la eternidad ante su presencia, vamos a estar ante un juez. Vamos a estar ante el Señor de señores de todas las cosas. Entonces, queridos hermanos, esas son las dos razones, y la segunda venida no es un tema de especulación, es una advertencia. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros nos esforcemos para que llegue ese día, para que no sea que el Señor lo tenga que retrasar o adelantar cuando vea que su iglesia no está preparada. Entonces, qué triste va a ser que sigamos sufriendo acá en la tierra por causa de que la iglesia no está en condiciones de ser sacada. Porque Dios es dueño de hacer como Él quiere. Si Él quiere retrasar los tiempos, si Él los quiere adelantar a causa de sus escogidos, porque están sufriendo mucho, porque no quieren que muchos caigan en la apostasía, porque no quieren que muchos se desvíen y se pierdan. Entonces, nosotros nos tenemos que esforzar para que ese día llegue. Y también para que nos haya preparado. ¿Y cómo diríamos? ¿Nos tiene que hallar el Señor preparado? Es muy fácil, hermanos. Hay dos puntos importantes que nos dicen Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sabemos que el mundo está en guerra, como se estuvo hablando en la introducción. Es un mundo que está en guerra. El Señor dijo que íbamos a oír rumores de guerra y que iban a venir guerras. Eso está en la Biblia, está profetizado. Pero a nosotros nos cabe, hermano, como cristiano, no ser promotores de guerra. Y eso es lo que a mí siempre me maravilla, lo he predicado, lo he dicho y lo vuelvo a decir. El cristianismo no es el que origina las guerras. Y eso es lo maravilloso de nuestra creencia, que el cristianismo no origina las guerras. Si podemos nosotros comprobar y ver, son otras religiones las que entran en guerra, mas nunca así el cristiano. Entonces nosotros debemos ser promotores de paz y tenemos que buscar la paz con todos, orar por la paz, pedir por la paz, no solamente por la paz de Jerusalén, que en su palabra dice pedir por la paz de Jerusalén,
Porque sabemos que Jerusalén siempre iba a estar asediada por las naciones que la rodean, por las naciones que la afligieron, que la afligen y que la seguirán afligiendo hasta el fin de los tiempos, sino también por todas otras naciones, que son bélicas, que son aquellas que les gusta estar en pelea, que son codiciosas de territorio. Entonces, tenemos que procurar la santidad y la paz. La santidad que muchos no quieren que se hable de santidad en estos tiempos. O hablan de santidad pero no la viven. Qué fácil es hablar, pero vivirla es difícil. Entonces, queridos hermanos, acá dice que sin santidad nadie. No hay excepción. No hay excepción. Todos debemos procurar vivir en santidad, porque el que no vive en santidad no va a ver a Dios. Entonces son dos requisitos indispensables para que nosotros podamos verlo al Rey de Reyes y al Señor de Señores en esa venida gloriosa cuando Él nos venga a buscar a nosotros en las nubes. Vamos a seguir leyendo el versículo 10. En otra versión se los voy a leer y ustedes léanlo en la 1960. Mientras ellos seguían con los ojos fijos en el cielo, viendo cómo se iba, he aquí se le aparecieron dos varones vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿por qué os quedáis ahí mirando el cielo? Ese mismísimo Jesús que se os ha arrebatado así para ir al cielo, va a volver exactamente igual que le habéis visto irse al cielo. Qué hermoso, ¿no? Estos dos ángeles estaban anunciándole a los discípulos que iba a volver. Ese mismo Señor que ellos habían visto irse iba a volver. Vamos a continuar entonces desde el versículo 12. Dice entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces, antes de tratar del fin del traidor Judas, que lo vamos a ver en los versículos posteriores, tenemos que fijarnos en estos detalles que están escritos en el versículo 12. Para los judíos el sábado era el día de descanso, en el que estaba prohibido hacer ningún trabajo. Recordemos que ellos estaban bajo una ley. Ellos vivían en la época de una ley estricta, rigurosa, que se la debía cumplir rigurosamente. Nosotros ahora estamos bajo la gracia. No estamos bajo la ley. Sí lo guardamos al mandamiento del día de reposo porque es parte de los 10 mandamientos, es parte de la moral de nuestro Señor, está allí incluido, pero no estamos viviendo bajo el régimen estricto y riguroso de la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, no se podía recorrer una distancia superior a los 2000 codos, que se llamaba por eso la distancia de un sábado. En la Reina Valera dice: camino de un día de reposo. Entonces, el codo equivalía a 45 centímetros. Es decir, que el sábado no se podía andar más de escasamente 1 kilómetro, o sea, 1000 metros. Ahora continuemos con el versículo 13 y 14. Dice así: y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Importantes estos versículos. Volvieron de allí donde habían estado despidiendo a su amado. Volvieron a Jerusalén del monte del Olivar y entraron allí al aposento alto donde estaban reunidos todos los discípulos. Entonces, vemos que en el versículo 14 dice que estaban reunidos todos los discípulos con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Muy interesante porque los hermanos de Jesús ahora estaban entre los primeros creyentes, porque estos fueron los primeros creyentes. Los que estaban reunidos en el aposento alto fueron los primeros creyentes que se iban a formar como iglesia. Y durante la vida de Jesús habían estado entre los que se oponían los hermanos de Jesús. Para eso vamos a leer Marcos capítulo 3, versículo 21.
Bueno, vamos a leer un poquito anterior para que entendamos. Leamos más o menos desde el versículo 13, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, Jesús, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Y ahí empieza a nombrar a todos los que él llama, a todos los discípulos, incluyéndolo a Judas Iscariote, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Entonces, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. En otra traducción dice: porque estaba loco. O sea que sus propios familiares pensaban de Jesucristo que su hermano estaba loco, que estaba fuera de sí. Y si nos vamos ahora a San Juan capítulo 7, versículo 5, vamos a leer del primer versículo. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos a Jesucristo: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos, vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque dice: ni aun sus hermanos creían en él. Qué fuerte, hermano. Realmente estas palabras, ¿no?, de los suyos, sus propios hermanos, que vivían el diario vivir con él, que comían, que estaban las 24 horas, podemos decir, al margen de cuando Jesucristo salía a evangelizar. Entonces, vemos nosotros, hermanos, que durante la vida de Jesús se le habían opuesto. Entonces puede ser que para ellos, como para otros, fuera la muerte de Jesús lo que les abrió realmente los ojos y el corazón, como no lo había hecho la vida de Jesús. Y me puse a pensar en este detalle, y cuántas veces pasa que hay personas que cuando recién mueren algún ser querido, los hijos, por ejemplo, cuando mueren los padres, recién lo consideran a sus padres después que han muerto. O cuando sus padres han muerto, recién vienen a los caminos del Señor. Cuando en el diario vivir, mientras estaban vivos, se les predicaba el evangelio, se oraba por ellos, se los aconsejaba, se los exhortaba, se los confortaba, se los reprendía, y sus corazones seguían endurecidos y apartados. Pero cuando mueren sus padres, vuelven al camino del Señor, vienen al camino del Señor. Hay muchas historias realmente conmovedoras de casos que han pasado así. Por eso los padres no se deben desalentar, aunque vean a sus hijos que todavía están deslizados, todavía están apartados, todavía están en oposición. Y a veces hay casos que hacen llorar a los padres. No se desalienten, porque fijémonos que aquí los propios hermanos, la propia familia que veía incluso hacer los milagros a Jesucristo, no creían en él y le hacían oposición y hablaban malas cosas del Señor, de su propio hermano. Entonces, eso pasó con sus hermanos. Estaban en el aposento alto junto con la madre y con los otros discípulos. El versículo 15 dice, continuemos: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo. Vamos a parar aquí. Se nos dice que los discípulos eran como unos 120. Probablemente ninguno de ellos había salido nunca de su tierra, donde había unos 4 millones de judíos. Es decir, que eran menos de uno por cada 30.000 personas. Y sin embargo, esas 120 personas habrían de ir a evangelizar al mundo entero. Fíjense en ustedes, si ¿ha habido algo en el mundo que haya tenido un principio pequeño? Realmente ha sido la iglesia cristiana. La iglesia cristiana ha comenzado con esos 120 del aposento. Entonces quizás tal vez seamos nosotros los únicos cristianos en nuestro barrio, quizás seamos los únicos cristianos en la familia, quizás seamos los únicos cristianos en el trabajo, en la universidad, en el curso, los chicos en la escuela, donde nos toque a nosotros movernos.
Pero fíjense ustedes que aquellos discípulos se enfrentaron con su tarea valerosamente. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también, hermanos. Y tal vez seamos el principio pequeño de la extensión del Evangelio en nuestra esfera. Nosotros tenemos que comenzar. A veces el Señor nos pone como luz en medio de las tinieblas. Y a veces nos sentimos como asfixiados, como rodeados. Nos sentimos como perseguidos, porque no tienen la misma fe que nosotros. Pero fíjense en que ellos no se entristecieron, por todo el contrario, ni tuvieron miedo a lo que tenían que enfrentar. 4 millones de judíos que vivían solamente en el territorio allí, en su propia tierra, en todo Jerusalén, en ese tiempo, y tenían que extenderse más allá, por todo el mundo, tenían que llegar hasta Roma. Y sin embargo, no le tuvieron miedo a que eran poquitos, no le tuvieron miedo a esa cantidad avasalladora y terrible. Sin embargo, tenían la presencia del Señor, ya tenían en su corazón y estaban dispuestos a hacer la encomienda que el Señor les había delegado. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué pensamos? Hermanos, pensamos a veces, somos poco contra esta multitud tan grande que viene hacia nosotros. Bueno, podremos tener una multitud que viene contra nosotros, pero esa multitud puede venir sin el Todopoderoso. Y esa es la gran diferencia, que el Todopoderoso va como un poderoso gigante adelante de nosotros, aplastando todo lo que se levanta, todo aquello que viene en guerra contra nuestras vidas. Entonces, que el Señor nos ayude para que tengamos esa misma mente que los discípulos en ese momento pudieron tener. Vamos al versículo 16. Vamos a leer del 16 hasta el versículo 20. Dice: varones hermanos, está hablando allí Pedro, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Están escuchando, hermanos? Está hablando de Judas Iscariote. Tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Bien, ahora volvemos a los pasajes del fin de Judas el traidor. Y fijémonos que el relato de Mateo no nos deja la menor duda de que cometió suicidio. En Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5 se los leo, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces, no hay duda de que cometió suicidio. Mateo también lo cuenta. Y siempre va a resultar incomprensible el que Judas traicionara a Jesús, porque acabamos de leer que era parte del ministerio. Pero vamos a hablar de un detalle más a posterior. Siempre va a resultar entonces incomprensible, y para eso vamos a ver por qué realizó lo que realizó. Vamos a ver algunas sugerencias o suposiciones con respecto al accionar de Judas Iscariote. Primera sugerencia: se ha sugerido que Iscariote quiere decir el de Queriot, o sea, de Quiriot o Queriot. Queriot es el nombre de dos ciudades mencionadas en la Biblia hebrea, o sea, en la Tanaj. Una se encuentra al sur de Judea, cerca de Hebrón, y es posiblemente el lugar de origen de Judas Iscariote, posiblemente. Y esta ciudad se encontraba al sur de Judea. Y la otra ciudad se ubica en el territorio de Moab, fuera de Israel, mencionado en el libro de Jeremías, y queda al norte de Judea. Entonces, si es así,
Judas era el único de los apóstoles que no era galileo, o sea, de los del norte de Israel. Entonces, tal vez esta sugerencia dice que desde el principio era el forastero y eso le hizo estar amargado hasta el punto de cometer aquel crimen horrible. Se sentía como un forastero en medio de todos los demás que eran galileos. Es una suposición. Vamos a la segunda suposición o sugerencia, que tal vez Judas delató a Jesús para salvar su vida, porque como sabían que todos los que seguían a Jesús iban a ser perseguidos, eran perseguidos, y más aún cuando Jesús se fue y los dejó, posiblemente Judas sentía miedo de ser atrapado, de ser torturado, de ser encarcelado o de ser muerto. Entonces, para salvar su propia vida, se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Tercera sugerencia. Tal vez lo hizo sencillamente por dinero. En este caso, habría sido la venta más barata de la historia. Escuchen, porque vendió a su señor por 30 monedas de plata el precio de un esclavo. Eso era lo que costaba un esclavo, 30 piezas de plata. Y por ese pequeño precio lo vendió a su maestro. Retengamos en nuestra mente este detalle para el final. Vámonos a San Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Retengamos esta lectura, hermanos, hasta el final. Era ladrón, sustraía de la bolsa, estaba en el ministerio, robaba de la bolsa. Retengamos este detalle. Les dejo la referencia de Zacarías capítulo 11, versículo 12 y 13. Dice así: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Observamos que todo lo que realizó Judas estaba profetizado ya en Zacarías. Él no podía venderlo al maestro por más dinero que el que ya estaba profetizado. O sea que aquí vemos nosotros cómo todo su accionar ya estaba profetizado en el libro de Zacarías en el capítulo 11. Nada de lo que sucedió en la Biblia, de lo que sucedió en esta situación en el caso de Judas, no estaba previamente ya profetizado. Las 30 piezas de plata no podía ni menos ni podía más. Era exactamente lo que había sido profetizado por Zacarías. Vamos a la cuarta sugerencia. Tal vez Judas llegó a odiar a Jesús. A otro le podía ocultar su corazón realmente, Judas. Podía engañar, podía ocultar su negro corazón. Pero la mirada de Jesús podía ver más allá de los disfraces que Judas se pudiera poner. Esos disfraces que tenía su corazón. Tal vez entonces pretendió destruir al que le conocía exactamente como era en realidad. Yo me pregunto si a las personas que andan en mal camino le gusta conversar con un profeta. Realmente. Porque si nosotros sabemos que el Señor muchas veces le ha revelado a los profetas cómo está nuestro corazón, hay personas que no querrían ni acercarse al profeta. Entonces, cuando nosotros sabemos que hay una persona que nos conoce todo el currículum vitae, no nos gustaría realmente hablar una cosa contraria, porque sabemos que hay una persona que conoce toda nuestra vida y que si nosotros hablamos contrario a lo que esa persona conoce, no podríamos hablar. Entonces, lo menos que quisiéramos nosotros es que esa persona esté presente. Entonces, puede ser que Judas llegó a odiar a Dios, porque no hay peor cosa que estar ante una persona que no la podemos engañar. Vieron que a veces se pueden engañar a muchas personas, pero hay una que uno siente que nos hace un análisis, que sabe si estamos diciendo la verdad o estamos mintiendo.
Entonces, puede haber llegado a odiar a Jesús porque no lo podía engañar. Entonces, el odio lo llevó a quererlo destruir, a quererlo matar. Quinta sugerencia es que tal vez la palabra Iscariote viene de la palabra latina sicarius, asesino a sueldo. Entonces, en el territorio donde vivían ellos, había una banda de terroristas o nacionalistas violentos que estaban dispuestos a cometer asesinatos para liberar a su país de los romanos. Hasta el tiempo de hoy sabemos que eso existe en esas tierras, en lo que ahora se llama Palestina. Entonces, tal vez Judas vio en Jesús al que podría dirigir a los nacionalistas al triunfo con sus poderes, porque Judas sabía que realmente Jesús tenía poder sobrenatural. Entonces, cuando vio que Jesús rechazaba la fuerza nacionalista, se volvió contra él y le traicionó. Es otra sugerencia. Sexta y última sugerencia es que Judas no pretendía que Jesús muriera, sino que lo que quería era colocarle en una situación difícil, adversa, peligrosa, en la que tuviera que manifestarse como el Mesías guerrero que esperaban. Realmente los judíos estaban esperando un Mesías guerrero. Y entonces, si esto es cierto, Judas pasó por la trágica experiencia de ver fracasar su plan y haber llevado a Jesús a la muerte. Cuando vio que su plan, según esta sugerencia, no se concretaba porque Jesús no se manifestaba en ese momento como el guerrero que lo habían estado esperando al Mesías, entonces cuando vio que su plan no resultaba, cometió el suicidio, o sea, él mismo se mató, movido por el más amargo remordimiento. Ahora, queridos hermanos, con todas estas sugerencias que se las quise compartir, yo me quedo con la sugerencia del dinero, por haber amado al dinero. Creo que no hay otra explicación, porque vamos a leer San Juan capítulo 13, 27, que es un detalle muy importante. Para entender el contexto, vamos a leer un poquito el versículo 12 de San Juan capítulo 13. El versículo 12 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Luego vamos al versículo 18 al 21, dice Jesús: no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Vamos a leer del 12 al 18 para que entendamos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esta cosa, bienaventurados seréis si las hiciereis. Versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Vamos al versículo 25 hasta el 27. Él, o sea Juan, entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces, queridos hermanos, no hay duda que hubo un momento específico en que el diablo entró en Judas Iscariote. No decimos que los demás discípulos no estuvieron influenciados por Satanás.
Seguramente que sí, porque muchas veces tuvieron miedo. El miedo no proviene de Dios, sino proviene de Satanás. Muchas veces huyeron porque tuvieron cobardía, porque la cobardía no proviene de Dios. Y tuvieron muchas influencias del enemigo. No dudamos de eso. Pero hay un detalle. Judas amaba el dinero. Judas era codicioso. Y por eso yo le dije que retengan el versículo donde decía que él sustraía de la bolsa dinero. Era ladrón. Entonces, ella tenía su corazón preparado para que el diablo entrara. Porque el diablo no va a entrar en una persona que tiene el corazón cerrado a todas las influencias de Satanás. El diablo solamente puede entrar en el corazón de una persona cuando el corazón está preparado para que el diablo se meta. Entonces, si bien vemos que Judas dice que ministraba, que pertenecía al ministerio de todos los demás discípulos y tenía un pecado que era codicioso por el dinero, que fue lo que lo llevó a la perdición, ese pecado le abrió la puerta para que Satanás entrara dentro de él. Porque el diablo no entró antes, entró en ese específico momento que Jesús señaló, cuando yo le dé un pan para que él lo moje y se lo meta en la boca, en ese momento el diablo va a entrar. Y en ese momento donde entró la traición, donde entró el deseo de matarlo, de entregarlo, el odio, y se apartó. Dice que salió Judas, remordida su conciencia. Fue a hacer lo que todo hizo. Fíjense en la codicia tan engañosa que es, que lo vendió a su maestro por el precio de un esclavo. Pero sin embargo, que él no se dio cuenta realmente que estaba pidiendo miseria a cambio de su gran maestro. Por eso, queridos hermanos, como quiera que fuera, Judas pasó a la historia con el nombre más negro. No podía ni puede encontrar la paz el que traiciona a Cristo, el que es desleal a su Señor. A Judas se le metió el diablo, pero en su corazón había codicia. Es peligrosa la codicia. Debemos huir. Tenía la codicia y el robo. Por eso, hermanos queridos, es muy peligroso amar la riqueza. Y es muy peligroso para los que predican prosperidad. Muchas veces dirán, pero hermana, tenemos un Dios próspero, tenemos el Dios dueño de la riqueza y somos hijos del Dios de todas las riquezas. Y claro que sí. Gracias a las riquezas y a la bendición de nuestro Dios hemos podido edificar esta casa de oración. Gracias a la bendición de nuestro Dios que nos dio riqueza podemos tener una casa y podemos tener un auto, podemos trasladarnos. Y gracias a la bendición de Dios podemos tener dinero para poder comer todos los días y para poder vestirnos y poder calzarnos y aún extender nuestras manos a los necesitados. Gracias a la bendición de Dios. Pero lo peligroso de la riqueza es que no sabemos nosotros poner los límites y no amarlas. Porque él tenía su corazón tan codicioso que no puso en la balanza el precio de un esclavo por el precio de su maestro. Entonces, por eso, hermano, a mí me asusta escuchar a los predicadores cuando se ponen tan alegres y tan contentos predicando de la prosperidad y de la prosperidad y de la prosperidad. Y no se les cae de su boca la prosperidad. Porque le están enseñando a las personas a amar la riqueza de este mundo, cuando nosotros no somos de este mundo. Cuando nosotros no pertenecemos, ni nada de este mundo pertenece a nosotros, menos aún las riquezas de este mundo, que son pasajeras. Porque ese es el pecado que mató a Judas y que está matando a miles de cristianos, que se están volviendo codiciosos, desleales, traicioneros a Cristo, al evangelio verdadero de Cristo. Los discípulos se despojaron de todas las riquezas, perdieron todo, las vendieron, las entregaron a las riquezas. Ese es el ejemplo de la iglesia primitiva, ese es el ejemplo de los apóstoles, ese es el ejemplo de aquellos que tuvieron que enfrentar a multitudes y a la muerte misma, que fueron comidos por leones.
que fueron quemados, que fueron asados en aceite, que fueron, hermanos, apedreados, que fueron decapitados, que fueron atravesados por espada y cuántas torturas más. Ese es el evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿no son malas las riquezas? No, porque sin ellas no podemos vivir. Pero debemos tener riquezas para vivir y para ayudar y nada más. Pero el tema es que si nosotros no dejamos que el corazón nuestro sea ministrado por el maestro de las riquezas, vamos a ser enlazados y no vamos a poder salir de ella. Observen ustedes, siervos grandes del Señor, que empezaron humilde como siervos realmente, y que las riquezas de este mundo, la fama de este mundo enlazó su vida. Y hoy, hermanos, no predican el evangelio de Jesucristo. Y muchos están terminando como Judas. Lo están traicionando a nuestro Señor Jesucristo por el precio de un esclavo. Entonces, queridos hermanos, que tengamos cuidado con esta doctrina de la prosperidad. Que tengamos cuidado cómo ponemos nuestro corazón al amor, al dinero. Cómo nosotros administramos el dinero que Dios pone en nuestras manos. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Nosotros no somos dueños. Hoy tenemos, mañana podemos no tener. Por eso podemos estar más convencidos, y una vez lo he predicado y lo he dicho, que más seguridad hay que se salve el pobre que el rico. Porque el pobre vive en esperanza del más allá. Se purifica esperando ese día glorioso, en que su Señor lo llevará al descanso, en que su Señor lo recompensará. Mas el rico se olvida, porque las riquezas hacen olvidar al dueño de las riquezas. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, en esta tierra, el poco tiempo que nos queda de vida, porque ni siquiera eso sabemos cuándo nos vamos. ¿Y si fuera hoy? Muchas riquezas acumulado. ¿Y cuál es el destino de tu alma? Entonces, hermanos, no es que estemos en contra de la prosperidad. No estamos en contra de la prosperidad, pero no la vamos a predicar, porque Jesucristo no predicó eso. Jesucristo no predicó que nosotros pusiéramos el corazón en las riquezas, porque cuando uno pone el corazón en la riqueza quiere más y más y más y más, y cuando más quiere, más enlaza su alma en la perdición y más le abre la puerta al enemigo. Y muy difícil es salir. Muy difícil es salir de la opresión del Dios Mamón. El Dios que lo oprimió a Judas, pudiendo haber estado contado entre el grupo de los discípulos que hoy están registrados en el libro allá en los cielos, como que fueron leales hasta la muerte. Perdieron todos los discípulos, perdieron todo. Tenían posesiones. Pablo tenía muchas posesiones, mucho dinero. Bernabé tenía muchas posesiones. Los discípulos, Mateo, y eran buenos pescadores, perdieron todo. El que no deja casa, madre, hermanos, padres, hijos, no puede ser mi discípulo. Entonces, querido hermano, ¿qué evangelio estamos creyendo nosotros? ¿Qué evangelio estamos predicando? ¿Un evangelio que nos lleva a la codicia, a la muerte? ¿O un evangelio de desposeernos? No nos vamos a llevar nada. Ni el mejor vestido, la mejor ropa que hayamos escogido. Vamos a ser revestidos de una nueva vestimenta para poder ascender al cielo. Porque lo que tenemos son harapos. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque si el Señor nos diera una visión de lo que es el cielo en este preciso momento, yo les aseguro que le empezaríamos a decir: Señor, llévame al cielo. Señor, llévame al cielo. No quiero estar más en esta tierra. Señor, llévame, 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 Señor. Pero
nosotros necesitamos tener visiones, porque nosotros por fe vemos todas las cosas. Abraham dice que caminaba mirando con fe, mirando por fe. Dice que él miraba a su arquitecto que estaba allá en el cielo, a su casa, a su herencia que estaba allá en el cielo. No le importaba ya lo que acá había en la tierra. Y entonces nosotros, ¿cómo estamos transitando acá en la tierra? ¿Por qué nos estamos afanando? ¿Por qué estamos queriendo vivir un tiempo de fama y de prosperidad? Porque el dinero hace famoso. Claro. El dinero atrae personas y seguidores. ¿A quién se va a seguir más? ¿A un pastor, a un siervo que tiene poco dinerito o a aquel que tiene muchísimo dinero? Se lo va a seguir al que tiene más fama, al que tiene más dinero. Y el que no tiene fama, el que no tiene dinero, ahí quedará como los discípulos que corrían para esconderse porque lo estaban buscando para matar, que perdían su casa, su ropa, todo con lo puesto, se iban a refugiarse quizás en un monte, en una montaña, en una cueva. Entonces, queridos hermanos, que tengamos mente de reino, porque la mente del reino dice que con muchas aflicciones entrarán en mi reino. No es el reino que se está predicando hoy en día, no es el reino del dinero. Que el Señor nos ayude, no vaya a ser que nosotros estemos caminando el mismo camino de Judas Iscariote y tengamos el mismo final de Judas Iscariote. Que el Señor nos ayude, el Espíritu de Dios nos ayude para que vivamos sabiamente el tiempo que nos reste acá en la tierra, para que seamos dignos de ser recibidos en el cielo. Y si el Señor le place depositar muchísimo dinero en nosotros, que sepamos administrarlo para la gloria, para la honra de nuestro Rey, para la gloria y para la honra del que es dueño del oro y de la plata. Y nunca pensemos que es por nuestros esfuerzos, nunca pensemos que es por nuestros méritos, nunca pensemos que es porque lo merecemos, sino porque al Señor le ha placido depositar para que administremos ese dinero para su gloria, para su honra y para probar nuestros corazones. Si a quién vamos a llegar a amar más, a nuestro Dios o al dinero y sus satisfacciones. Que el Señor nos enseñe a vivir en la tierra, hermanos, como verdaderos cristianos, no como el cristianismo falso, adulterado, que se está predicando en estos últimos tiempos. Que el Señor nos ayude a poder tener la presencia del Espíritu Santo todos los días, para que vivamos una vida de regocijo como los discípulos, que volvieron gozosos, dice, volvieron gozosos al aposento alto, a poder seguir orando unánimes, a poder seguir haciendo la encomienda que el Maestro le había dejado y que a nosotros también nos ha dejado. El Señor la misma encomienda de los 120 nos ha dejado a nosotros, se los dejó a los 11, pero también se nos ha dejado a nosotros, porque nosotros vamos siguiendo la vida de los discípulos que predicaron a Jesucristo. No predicaron a las riquezas. Hoy se está predicando a las riquezas. Que nosotros prediquemos al que es digno de ser predicado, al que bajó a la tierra como siervo, pudiendo haber bajado como un guerrero, pudiendo haber bajado como un rey. Quiso bajar de la forma más humilde. ¿Cómo hemos sido posicionados nosotros acá en la tierra? Queremos ser famosos, queremos ser nombrados, galardonados, reconocidos, queremos ser aplaudidos. ¿Queremos tener mucha gente que nos ame por lo que tenemos? ¿O queremos vivir esa vida de despojo, hermanos? Queremos vivir esa vida amando al prójimo como a nosotros en sus necesidades, viendo la pobreza, viendo la necesidad, viendo al hermano como viéndolo a Jesucristo. Me visitaste en las cárceles, me vestiste, me abrigaste, me diste de comer. ¿Cuándo, Señor, lo hicimos? Cuando lo hicieron a uno de estos mis pequeños. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a poder vivir la vida dignamente como un verdadero cristiano. Que el Señor nos bendiga a todos.